Sí. Bueno, buenas tardes, y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy. Fue convocado el licenciado Osvaldo Samayoa, viendo que mandó representación, el licenciado Nicolás Pablo González Galeón, subsecretario de Diálogo Político y Gobernabilidad de la Secretaría Privada de la Presidencia, y el señor Procurador de Derechos Humanos, y que manda delegación. Ya lo voy a llevar al pleno, ahí lo voy a ver, porque ya mucho se está columpiando en algunos temas. Bueno, bienvenido subsecretario. Entiendo que usted está como directora. No, encargada de despacho. Encargo de despacho actualmente, muy bien. Bueno, el tema es un tema muy puntual y que tiene, digamos, varias complejidades, sobre todo en este tema de la conflictividad agraria en el país. Es un tema que el Estado de Guatemala en su conjunto, digamos, institucionalmente hablando, ha descuidado, y que lo que ha provocado es diferentes violaciones a derechos humanos. Toda la institucionalidad de diálogo, digámoslo así, para poder atender este tipo de problemas, yo creía que desde hace varios años ha venido cada vez reduciéndose al punto del gobierno anterior de no dejar institucionalidad para atender temas de diálogo y gobernabilidad en este sentido. En su momento pues estaba la COPREDE, que tenía como un tema de representación en el marco de derechos humanos, incluso atendiendo los compromisos internacionales en la materia. La Secretaría de Asuntos Agrarios, que era la que se encargaba de toda la problemática agraria, valga la redundancia, en generar todo el tema propio y con expertise de todas las comunidades que se les planteaban en algún momento en este sentido, que eran como de las instituciones que venían caminando en algún momento. Luego gobiernos, los tres más recientes, o cuatro diría yo, con el Patriota, que creó el Sistema Nacional de Diálogo, le llamaron en aquel momento, luego pasando por la Comisión Presidencial de Diálogo, que ya lo trajo el gobierno de Jimmy, y que la tuvo en su momento, pero porque se la dejaron por extendido en temporalidad el gobierno de Yamatei, que la tuvo, digamos, hasta finalizar el gobierno. Lamentablemente, estas instituciones al final de cuentas se volvieron en un bolsón político propiamente, pues a plazas, ya no tenemos más plazas en otras instituciones, y era como, ¿cuál nos queda? Nos quedan estas, ahí metamos a los cuates y todo este tipo de situaciones. Y a partir de ahí es que toda la parte de diálogo y gobernabilidad quedó como rezagada, y es lo que tenemos actualmente, y que están recibiendo ustedes hoy por hoy, que era algo que nosotros habíamos incluso visto desde el gobierno anterior, que era una olla de presión que estaba como cada vez llenándose más y más y más y más, y que en algún momento iba a estallar. Lo que no se sabía quién le iba a estallar, ¿no? Si era todavía el gobierno anterior o era en este. Que yo creo que fue uno de los regalitos que les dejó todavía el gobierno anterior a esta nueva administración. Incluso en su momento la acumulación de medidas cautelares que hay en la COPADE es producto de esa mala atención. Tuvimos una COPADE que los directores y los subdirectores más se dedicaban a hacer turismo interno y a hacer turismo internacional. Todo el tiempo, cuando era temas de representación internacional, asuntos sí es COPADE la que debe encabezar las delegaciones. Cuando era tema de verlo a nivel interno, no, nosotros solo somos asesores, eso que lo vea PGN o que lo vea no sé quién, y así manejaron todo el tema, siempre el tema de la COPADE, sin buscar realmente una hoja de ruta incluso para la implementación de esas medidas cautelares. Y yo tuve la fortuna, o no sé cómo llamarle, de acompañar la gestión de dos de esas medidas cautelares que están otorgadas, de las más recientes, digamos, en este sentido, la de Chávez Church en su momento, y la de Washington y Dos Fuentes también en su momento.
Pero el problema ahí es que la parte medular, la parte de fondo nunca se logró, digamos, acentuar. Yo tengo el reporte, siempre lo pongo como ejemplo, por ejemplo, lo que hicieron y que gastaron más en el evento, que realmente el beneficio que hubo a las comunidades fue el tema de unos DPIs que entregaron en Casa Ariana en aquel momento en una de las medidas cautelares, y que las medidas cautelares las redujeron a dar alimentos, entre comillas, digamos, en este caso. Y hoy por hoy no tenemos un protocolo de desalojos en el marco realmente de respeto de los estándares internacionales en la materia, sobre todo en el tema de desplazamiento forzoso. El estándar clarito dice que debe ser reubicada, sí, pero que esa debe ser la última vía, digamos, la última ratio, y que deben ser reubicados en una superficie que tenga la misma extensión, calidad o mejor calidad de tierra de la que poseen en este momento. Eso se ha dejado de lado, y muchas veces lo más que han hecho institucionalmente hablando es tratar de darle la carga a las municipalidades con préstenos el salón municipal para ir al famoso albergue, y ahí se resuelve. En algunos momentos, por algunos intereses políticos, algunos alcaldes, sobre todo en el lado del norte del país, accedían al tema del albergue, pero era tráigamelos, pero 5 llegan hoy lunes y el viernes vienen, ya van para afuera porque ya o viene la feria del pueblo, o la necesitamos para los proyectos, o necesitamos para reuniones de Comode, y ya que el Estado les resuelva a ustedes en este caso. Y un tema también importante en este sentido, y que yo en su momento en una de las presentaciones que hice en el marco de cuando estaba acompañando comunidades, era el tema de la cooptación de la institucionalidad agraria. Nunca se fortaleció la institucionalidad agraria para atender este tipo de casos. Nunca se vio que la cuestión urbana y rural debían de tener su propio andamiaje para poder atender a las comunidades y atenderlo a través, si era urbano era UDEVIPO o FOPAVI quien podía dar esa alternativa, y si era en el área rural debía de hacer el fondo de tierras quien debería atender este tipo de situaciones para poder apoyar a la población. Les hago todo este recuento para que pues sepan que de una u otra forma hemos estado vinculados al tema y que sabemos cómo ha venido todo este tipo de situaciones, y que se va a ir agudizando aún más si no se toman medidas de fondo e incluso medidas presupuestarias. En este caso, ahorita estamos hablando de Buenavista, en el caso del Estor, que es una, pero que eso sí, seguramente va a provocar una serie de situaciones, porque hay desalojos judiciales, pero también, y los más peligrosos son los desalojos extrajudiciales, que es donde ya surgen pequeños ejércitos armados y financiados, que esos son los más peligrosos, y donde todo lo que sucede en un marco de enfrentamiento entre comunitarios. Entonces ahí ya no hay una responsabilidad ni privada ni pública, porque tampoco la policía tiene el control de este tipo de situaciones, y ahí es donde a mí me preocupa un poco, digamos, en este sentido, y que no se tenga, digamos, un mecanismo real para poder resolver esta parte, pero también garantizar los derechos. Este reportaje que hacía Elsa Coronado era parte de desnudar lo que sucede realmente en crisis humanitaria, y que no se resuelve únicamente con tema de alimentos. El tema de la reubicación creo que es hoy por hoy el tema de fondo. En su momento, qué lástima que ya no estaba el licenciado Poncho Bauer Páez, cuando acompañó a muchas de las comunidades, creó un programa de atención a crisis, se le denominó a nivel de presidencia, y que eso ayudó a ir bajando los niveles de conflictividad y a atender la crisis humanitaria que se vivía en muchos de los casos. Que ese programa de atención a crisis ayudó a resolver muchos de los problemas, y todavía hay comunidades que están, digamos, en la tierra que en aquel momento proporcionaron los gobiernos de turno para poder aliviar en este tema.
¿Qué se necesita? Pues tener un andamiaje institucional bastante robusto, digamos, en este sentido. Se necesita una parte presupuestaria para atender este tipo de situaciones. Y con eso creo yo que se podría ir apoyando de alguna forma. Tampoco se les está diciendo, mire, hay que dar tierra a lo loco, ¿va? Esto tampoco es de parcializar el país, sino que se trata realmente de atender problemáticas de fondo con un procedimiento bien establecido y que contribuya, digamos, hoy por hoy a establecer mucho de lo que está sucediendo. Ahorita tienen este tema, yo me recuerdo que hace un par de gobiernos, en el de Jimmy creo que fue, que siempre se creaban rutas de desalojo. O sea, hoy vamos a desalojar esta comunidad, pero mejor dicho, la orden de desalojo sale para esta comunidad, pero empezaban a desalojar desde la primera comunidad que encontraban para llegar a la última. Entonces a veces la orden iba para una comunidad, pero una vez aprovechaban el viaje y desalojaban hasta 8 comunidades. Así lo han hecho, lo hacían en su momento y lo han hecho. Y ustedes todos se recordarán, porque es un tema que está ahí todavía, que seguramente lo tiene Copade ahora, el tema de lo de Chaviluzaj, que fue uno de los desalojos más grandes y violentos que ha habido en el país. Y el otro que está, digamos, cercano en este caso es Chavilchoch en Limsto, y que hay un elemento que hay que tomar en cuenta, que muchos de esos desalojos han sido financiados por privados. O sea, dice, necesitamos 2000 policías, no se preocupen, nosotros ponemos la lancha, nosotros ponemos los buses, ponemos la comida de los agentes de PNC, no de la gente que van a desalojar, sino que es de todo esto que ha habido financiamiento entre privados. Bueno, luego de esa pequeña introducción, porque habría un montón de cosas que hablar de este tema, de cómo debería de abordarse, es, subsecretario, ¿cómo lo están valorando ustedes ahí a nivel de gobierno? ¿Cuáles van a ser las alternativas y los programas que van a tener ahorita para atender a estas familias que están? Y que hay un tema de revictimización, que eso también hay que tomarlo en cuenta, porque estas familias se han estado como desplazándose constantemente a partir de que en su momento fueron víctimas de un tema natural, de una catástrofe, pero que no fue atendida en su momento y que hasta el día de hoy sigue pues finalmente siendo afectados en este tema, la famosa revictimización que hay. Entonces, ¿cómo se va a atender esto, subsecretario, para poder tener en cuenta, y cómo se van a generar esos canales de comunicación y de diálogo con todas las demás comunidades o todos los demás que están? Seguramente van a haber una serie de situaciones de este tipo. La anterior reunión que tuvimos donde vino Copade, pues hablaban de 9 que están como, entiendo yo que ya generándose las mesas de planificación de estos desalojos, que es lo que convoca siempre el juez, y con eso quieren evadir, digamos, la responsabilidad. Yo les convoqué a todos y les asigné tarea a cada quien, y ahí ya, si no lo hicieron, es su clavo, ¿va? Entonces, que eso tal vez es un poco irresponsable por parte de jueces, que al final todos los desalojos de Alta Verapaz, ya sabemos quién es el juez que siempre emite todas las órdenes de desalojo. En Izabal ya se sabe quién es el juez, porque hasta jueces especializados hay ahora, lamentablemente, para el tema de este tipo de situaciones de desalojos. Entonces, subsecretario. Sí, muchas gracias, señor diputado, por la oportunidad, y qué bueno que podamos abordar esta problemática, que coincidimos, creo, totalmente con la visión que plantea de que este es un tema de Estado. Este es un tema que tiene unas raíces históricas profundas y que no tiene una solución fácil, ¿no? Es un tema que requiere actuación no solamente de distintas entidades del gobierno y autónomas, sino también el compromiso y la responsabilidad de los otros organismos del Estado, ¿no? Quizás decir que en principio estamos muy de acuerdo con el diagnóstico que hace. Aquí tenemos un problema de que hemos encontrado un vacío institucional que nos parece que no es casual tampoco, ¿no? Un vacío que viene fundamentalmente de la decisión explícita de suprimir la institucionalidad específica que se creó en el marco del proceso de paz y los acuerdos de paz de 1996, ¿no? Entonces hemos encontrado
o instituciones disueltas completamente, que jugaban un rol que no fue llenado por nadie, o instituciones profundamente debilitadas, ¿verdad? Entonces, en cuenta, como usted decía, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que tenía un mandato muy específico, a la Secretaría de Asuntos Agrarios, ¿no? que es quizás donde más se nota la ausencia de institucionalidad, y también otras entidades creadas en el marco del posconflicto. Esto nos ha llevado no solamente a una acumulación de medidas cautelares, sino a una acumulación de casos que se dejaron de atender y que en este momento están también asumiendo las palabras que decía, estamos de acuerdo, como una olla de presión, ¿verdad? La pregunta es si este estallido de la olla de presión es algo que se puede anticipar y se puede reducir, ¿verdad? O si hay, como algunos actores piensan, más bien interés en que la olla de presión siga acumulando presión, ¿verdad? Como parte de una estrategia que tendría otros fines. Nosotros desde la Secretaría Privada estamos acompañando los temas de diálogo y transformación de conflictos en virtud de una modificación que se hizo a las funciones de la Secretaría a inicios del gobierno del presidente Arévalo. Y también esto, digamos, nos llevó a una redistribución de las funciones en lo que tiene que ver con COPADE, que es donde estaban alojadas muchas de estas tareas, ¿no? en el gobierno anterior. En la parte, sí, en la dirección de la DIDAC y la DICER, ¿no? Eran dos direcciones realmente. Y también tenían alojada allí la Comisión Presidencial de Diálogo, ¿no? Que entiendo que también los archivos, es que están bueno, la liquidadora. Entonces, para decirle, como parte de los esfuerzos de diálogo, el presidente de la República suscribió a inicios de año un acuerdo agrario con 4 organizaciones campesinas, ¿no? Incluyendo CCDA, el CUC, Nuevo Día Chortí y UOC, para abordar las dinámicas, digamos, la agenda agraria en sentido amplio, ¿verdad? Y esto incluye temas de desarrollo rural, incluye temas de la construcción participativa y a través del diálogo de una nueva institucionalidad agraria, porque ese es un vacío que se tiene que llenar, ¿verdad? No se puede omitir. Y también la atención de crisis, ¿verdad? La atención de situaciones que podrían llevar efectivamente a violaciones de derechos humanos y que requieren una atención temprana. Estamos trabajando en el marco de ese espacio de diálogo y con otras entidades de la institucionalidad pública del organismo ejecutivo en la elaboración de un mecanismo de atención a crisis, precisamente un poco aludiendo al ejemplo que usted hablaba del esfuerzo que lideró el exdiputado Poncho Bauer. Estamos trabajando en ello, hemos tenido ya una cantidad enorme de reuniones con las organizaciones del Consejo Campesino y también interinstitucionales para definir los parámetros de esa respuesta, ¿verdad? Porque la realidad de las cosas es que lo que encontramos como administración en términos de la capacidad de dar respuesta antes, durante y después del desalojo es muy precario. Y lamentablemente muchas de las situaciones que hemos visto recientemente, incluyendo la nota de Plaza Pública de ese Coronado, demuestran que las capacidades todavía no están allí, ¿verdad? Entonces el punto de fondo para mí es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo no tanto de reforma o reconstrucción de una institucionalidad que no existe, sino de muchas veces empezar de cero, ¿verdad? Porque muchas de las dimensiones de esta agenda realmente quedaron descuidadas o se actuó en dirección contraria para debilitarlas o desaparecerlas. Entonces, dentro de la Subsecretaría de Diálogo, la orientación que hemos recibido es atender el acuerdo agrario y avanzar en estas discusiones que esperamos que también sean participativas y sean inclusivas conforme avanzamos en la definición de la agenda, y también la atención de manera transitoria de las situaciones de conflictividad social que todavía no están judicializadas y a las que se les puede buscar por medios alternativos, ¿verdad? Salidas que ayuden a evitar situaciones de crisis. Entonces, usted conoce el sector público, la construcción de institucionalidad es un proceso que lamentablemente toma tiempo, ¿no? Hay procesos que no se pueden evitar. Hay el andamiaje jurídico, los temas financieros, los temas administrativos. Estamos trabajando a toda marcha para poder generar unas capacidades de intervención mínimas, ¿verdad? El acuerdo o la visión que tiene el presidente y el acuerdo agrario implica que la atención de estas situaciones desde la Secretaría Privada en materia de conflictividad agraria es un arreglo transitorio. El objetivo de fondo es poder generar una discusión sobre la nueva institucionalidad agraria que este país necesita, porque
no podemos seguir operando en un vacío institucional en una materia tan grande, ¿verdad? Y esto requiere no solamente la generación de capacidades en el Ejecutivo, sino también va a requerir una discusión legislativa robusta, ¿verdad? Porque si queremos una institucionalidad que no sea víctima de los vaivenes políticos, ¿verdad? y de las coyunturas políticas, necesitamos darle un blindaje que tenemos que también construir conjuntamente, ¿verdad? Entonces yo empezaría por allí a manera de introducción. No sé si tuviera preguntas más específicas, sí, o si alguno de los compañeros desea. Tal vez para compadre, sí, ¿cómo van a abordar, digamos, en este momento la parte de la emergencia de la comunidad, en este caso la que está en el store? Entiendo que hay un como compás de espera de un mes. Yo les voy a ser muy sincero y espero equivocarme, que la idea de que la cuestión, digamos, de ese compás de espera no vaya a generar una mayor presión para el tema de que sí o sí van a realizar, digamos, alguna acción y que eso venga acompañado de algún nivel de violencia, que es lo que no se quisiera, pues, pero a como fueron las declaraciones de quienes suspendieron el desalojo, pareciera ser que esa es la motivación real, sobre todo cuando se genera ya una narrativa de que hay gente armada, hay gente violenta, hay gente, o sea, están como generando una narrativa para decir, bueno, la reacción del Estado debe ser de choque, cuando entiendo que este gobierno es lo que menos quiere, digamos, a partir del discurso que el señor presidente indicaba que iba a tratar de promover el respeto de los derechos humanos, que es lo que está en juego en este caso, y sobre todo con el tema de la niñez que está ahí y que está siendo vulnerada. ¿Cuál va a ser la medida, digamos, de corto plazo en este sentido? Y si ya hay algún esfuerzo de conversación o ya de ruta de trabajo con el Fondo de Tierras para ver, digamos, el tema de la reubicación, ya sea vía acceso, que yo tengo mis reservas con el tema de vía acceso a la tierra, el fondo, pero es una alternativa, pues, porque creo que en el sentido propio ya de un tema de regularización, ya es muy poca tierra la que hay para regularizar, o todavía está, digamos, en algún nivel de estos estando en procesos de regularización. ¿Cuáles son las alternativas de corto, mediano y largo plazo que ustedes han identificado ya como COPADE? Yo vi y valoro el esfuerzo que está haciendo el director de la COPADE, por lo menos hoy sí tienen director en la COPADE, en el sentido de ir, digamos, y atender de alguna forma y dar respuesta, pues, porque anteriormente los directores se nos escondían debajo de la mesa para no darle cuenta, no atender, digamos, a la población que iba. Pero ¿cuáles son esas medidas de corto? Yo tengo entendido, y el diagnóstico que está es que una de las emergencias era sanitaria propiamente, que es como comúnmente sucede, digamos, temas de salud, agua, kit de higiene y todo este tipo de situaciones. ¿Cómo van a atender esa parte ahora, digamos, de corto plazo? Gracias, diputado, gracias por la pregunta y por permitirnos hablar sobre esta problemática que aqueja al país. Como usted bien lo decía, cabal, refrendamos todo lo que el análisis que se realiza en cuanto a la situación histórica que además estamos enfrentando. En el caso de la comunidad del Cintero, está bien informado, se detuvo, se suspendió, se le dio un impasse. Nosotros a nivel de COPADE también estamos contestando un amparo que nos dieron, que lo colocó por parte del CCDA para que COPADE observara los protocolos internacionales de desalojos. En ese sentido, pues tengo que decirles y aclarar y también pues irlo recalcando con todos, puesto que no era la constante en gobiernos anteriores. Nosotros nos regimos por la convencionalidad internacional y es bajo esa observancia que nos estamos disponiendo a coordinar que todos los implicados, no solo a nivel de la cadena de justicia, sino a través de los mecanismos que están establecidos, como los que están establecidos por medio de emergencias con la CONRED, o por medio de atención alimentaria, por medio de la CESAN, se puedan activar
para abordar así en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo necesitamos y estamos coordinando para que la institucionalidad que se pueda disponer, porque como usted lo dice, es cierto, en algunos lados los alcaldes colaboran perfectamente bien con los albergues y en otros lados no, incluso son rechazados por algunas partes, algunas comunidades. Hay esta es una variedad, no se podría decir que la conflictividad es solo de color negro, hay mil tonos que analizar y cada uno con sus coyunturas, con sus especialidades, con sus tipos de criminalidad incluso y violaciones de derechos. Entonces a nivel de corto plazo tenemos ya organizadas mesas en todos los que se tengan programados, tenemos a los delegados coordinando con alcaldes, hemos girado oficios para que... Pero en este caso como el del Estor que ya les dijo que Nana y él no va a apoyar en esto. Con ellos se hace la gestión con el Fondo de Tierra. Tuvimos una reunión ya con el RIC para que nos hablara sobre el estatus de esa finca. Ellos nos dijeron que habían cuatro caballerías que no eran pertenecientes a la finca, entonces se tiene que entrar a analizar esa parte porque el grupo que lo representa, los peticionarios, decían que sabían que había una holgura en la tierra y que esa era la que estaban utilizando para que estuvieran las comunidades. Entonces esa es una línea de análisis que tenemos ahí. La otra tendría que ser con el Fondo de Tierra, pero hay una dificultad que tenemos que ir analizando también jurídicamente cómo abordar, y es el hecho de que algunas personas están criminalizadas, porque por eso igual un juicio no se hizo, o sea, fue sobre personas específicas. Sí, que es un punto. Entonces eso hace que nosotros tengamos que andar buscando vías, pero que también tenemos que ir ganando la confianza, porque las personas deben, para recibir atención del Estado, incluso atención internacional, dar su número, sus datos, sí. Porque usted sabe que la Contraloría, el Legislativo y todo, necesitamos irnos identificando, y de eso es lo que se trata, pero así como usted lo dice, en algunos momentos la COPADE no fue lo que estamos tratando de construir ahora, y entonces se trata de ir también ganando la confianza de estas comunidades y de poder ir garantizándoles también su seguridad. Entonces, digamos, ahorita en el corto plazo sería ver con el RIC con el Fontierra qué opciones están. Esto es algo que entiendo que también estamos viendo con la Secretaría. Y en un mediano plazo, la propuesta de un mandato por medio del cual las instituciones tengan a bien atender, porque el asunto, como usted bien sabe, diputado, es que los alcaldes, los gobernadores y las instituciones decimos, pues lo que dicen es no hay un mandato porque el desplazamiento no ha sido reconocido en ningún lado. E incluso nosotros yo conocí de la propuesta que se hizo el año pasado para hablar de esto, y es parte de lo que quizá habría que ir retomando cuando se hable de esa discusión amplia que se tiene que tener también en el Congreso, porque el Estado no está fortalecido, ni encaminado, ni ha tenido ninguna noción en esto. Sin embargo, sí ha habido en algunos casos, en el caso del Estor no, la cooperación amigable del poder local, y es algo con lo que todavía tenemos que hacer. Nos comprometimos con ellos a traer más capacitaciones sobre la convencionalidad para atender que no es necesario tampoco tener un mandato para que se pudieran organizar por medio de otros mecanismos de atención de emergencias, porque las emergencias en el código dicen que pueden ser por desastres naturales o provocados. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo por sensibilizar las áreas jurídicas de las instituciones también, para que no haya renuencia y se pueda tener una buena justificación de por qué se atiende esta problemática. Es algo que hacemos diariamente, diariamente hablamos con los delegados, diariamente se dan seguimiento a los oficios, y lo que le traemos pues es la prueba de que nosotros hemos girado oficios, hemos girado
coordinaciones para que el Estado pueda aportar. Ahí hay respuestas incluso, ¿va? De cómo es que está, porque esto tiene que manejarse de forma transparente, porque al fin y al cabo necesitamos la ayuda de todo el Estado, y lo mejor es que podamos ver los datos reales, ¿verdad? De cómo estamos, para saber quiénes más tenemos que sumarnos a este esfuerzo hacia nivel institucional. No sé si le parece claro o le... No, sí, vean, que como aquí una cosa trae la otra, ¿va? En el sentido de, el día de ayer cabalmente estaba viendo ahí algunas publicaciones donde capturan a don Lorenzo Cop, de allá de Alta Verapaz, que eso es una cuestión que hay que ponerle, que son de esos casos de estudio que hay que profundizarlos. Ahí lo que ha habido es un retraso institucional por parte del Fondo de Tierras de regularizar la tierra que ellos poseen, que incluso hay sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordena que se debe regularizar. De hecho, él es el amparista dentro de esta acción constitucional de amparo, y el día de ayer lo aprenden, pues, o sea, son de esas contradicciones y este tema de criminalización que existe, digamos, la gente lamentablemente en el área rural solo conoce al Estado de dos formas, y las dos formas son violentas, o a través del ejército o a través de la policía, y casi siempre es para irlos a sacar de donde han vivido históricamente. Esos son los únicos dos mecanismos en que la población conoce al Estado en este sentido. En este caso, licenciada, han habido algunas jornadas médicas ya, sí, por parte de salud. Cabalmente, una de las visitas que realizó el director se comunicó a nivel de, no solo de las redes sociales, sino que a nivel de los ministros, y inmediatamente también se realizó una mesa el sábado en la COPAE con todas las instituciones que tendrían que estar atendiendo la situación, y en ese momento se diligenciaron entonces la atención de mujeres y niños en materia de salud. Se hizo una jornada. Igualmente se diligenció al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está anuente de dónde, cuántos niños están, en qué colegios están, y ya los tiene bien identificados. Para guías. Sí, y de ellos, en el caso de, cuando nosotros hablamos de que sí se tiene un procedimiento y una coordinación a nivel humanitario, está el Ministerio de Educación anuente de que en todos lados bajo nuestra activación, en donde haya problemas de salud, se pueden ir un par de supervisores a identificar cuántos niños, en dónde, en qué escuela, para poderles seguir dando seguimiento, incluso un dictamen sobre el derecho a la educación. Ya están trabajando, tienen algún planteamiento relacionado con un protocolo de desarrollo, pero uno real, ¿va? Ustedes basados en los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en el tema de la legislación nacional, que es lo que menos se ha armonizado. El protocolo de hace un rato era solo vaya a PDH a ver que no somaten a la gente, y COPADE, bueno, el anterior COPREDE era eso, vayan a ver que no haya mayor incidente. Y muchos delegados, lamentablemente, lo tengo que decir así abiertamente, de Procuraduría de Derechos Humanos y de COPREDE en aquel momento, realmente a veces ni siquiera averiguan. Era de que llegaban hasta tarde para ir al tema de esto, y había un sinfín de cuestiones de violaciones a derechos humanos, y eso al final de cuentas, cuando se pedía y se revisaban los informes de observación de las instituciones, no reflejaba realmente lo que había sucedido en este sentido dentro del proceso de desalojo, y eso está más que documentado. Creo aquí, subsecretario, creo yo que cabalmente lo que usted decía, hay que empezar por algún lado, digamos, en este sentido. Y en este caso yo lo que hay una cuestión, y también eso va para la COPADE, lo dice en la medida cautelar de Laguna Larga, lo dice en la medida cautelar de Chavichoch, lo recoge en la medida cautelar de esta de San Cristóbal, se me fue el nombre, y lo vuelve a recoger en la medida cautelar de Dos Fuentes y Washington. Hay una frasecita que es chiquitita, que nadie le pone atención,
que es donde dice que hay que investigar las razones que originaron el otorgamiento de la medida cautelar. Si se hace esa investigación de fondo, el tema es el tema de la propiedad de la tierra. Ahí está el fondo, ese es el fondo que origina el otorgamiento de esas medidas cautelares, que es lo que no se ha hecho, digamos, ni con las que tienen medida cautelar y tampoco se hace con las que no tienen medida cautelar. Entonces, en este sentido, yo lo que les voy a pedir es que podamos ir viendo ya entonces el tema de tener ya un protocolo real de atención a este tipo de situaciones y volver a tener, subsecretario, el tema de este programa de atención a crisis. O sea, ya ha existido, no es nada nuevo, pues no es que se va a inventar algo nuevo, ya está. Lo que hay que identificar y que en su momento quedó pendiente es qué institución, porque necesitamos una unidad ejecutora que haga este trabajo, digamos, para el tema de la compra, la adquisición de las tierras y esto. Si eso implica, creo yo que habría que ir viendo, pensando en reformar el MAGA. Podría ser la entidad ad hoc para este tipo de situaciones, porque lo que hacía falta en aquel momento era cabalmente eso. En algún momento de programa de atención a crisis, compró algunas fincas y las entregó Fonapaz, cuando existió Fonapaz. Esa era la unidad ejecutora para la adquisición y la entrega de las fincas. Ahora creo que podría ser muy bien el MAGA, y para el área urbana, porque seguramente esto de Dios es fiel va a ir generando una bola de nieve ahí. Yo de hecho voy a acompañar a 10 familias de las que fueron víctimas del deslave en su momento. Recordarán que hubo una tragedia donde se perdieron varias familias. De hecho, yo hoy que fui ahí a hacer una visita in situ, cabalmente me fueron a buscar de unas compañeras que se quedaron sin familia, solo son ellas las que andan ahora ahí, pero que ahora corren el riesgo también de las que las van a desalojar. Entonces, incluso ver que FOPAVI empiece otra vez, como sucedió en algunos momentos, que hay proyectos que no fueron del todo bien implementados, pero si no hay corrupción la cosa puede funcionar, donde el FOPAVI hacía compra de tierra también, y los proyectos habitacionales, hacía las dos cosas a la vez. En este sentido, para el tema de la reubicación, ellos venían y generaban dos códigos, uno para la tierra y uno para la vivienda. Y hay algunos exitosos y otros que no sirvieron para nada, y otros que están judicializados incluso, pero creo que bien trabajados y todo pueden funcionar, porque aquí en el área urbana seguramente va a empezar a generar, sobre todo en la ciudad capital, algún clima de problema también con este tipo de situaciones. Dios es fiel, va a ser el primero de una serie que seguramente van a ir habiendo ahí. Y lo que ustedes decían, esto de Dios es fiel, por lo menos en la ciudad capital, ha demostrado que si la parte rural está olvidada, esta parte está peor todavía, y sobre todo con el estigma y la discriminación que existe a partir de ser asentamientos, sea de la zona roja, criminales y no sé qué, cuando es gente trabajadora la que está ahí también, pues, o sea, este tipo de situaciones que se ha usado, el racismo y el clasismo se ha usado como un mecanismo para evadir muchas de las responsabilidades que tiene el Estado de Guatemala. Entonces lo que le voy a, subsecretario, y tanto a ustedes como a COPADE, es que podamos ir viendo esta parte del protocolo, y si necesitan pues que se pueda empezar a generar y trabajar un andamiaje en el sentido de proponer reformas, ya sea el Fondo de Tierras, ya sea FOPAVI, ya sea ODEVIPO, que lo podamos hacer para irnos preparando a ese tema. Yo creo que ya no podemos ser reactivos, debemos ser también en este tema proactivos, en el sentido de poder adelantarse a algunas de las situaciones que se puedan ir encaminando, porque lo que usted dice, subsecretario, ahorita están como metiéndole más fueguito a la olla, ¿va? Para que siga agarrando más aire, y se la van a ir dosificando cuando necesiten, y se la van a ir llenando cuando lo necesiten también. Entonces yo creo que eso no se vale tampoco, digamos, utilizar este tipo de tragedias humanitarias que se convierten en esto para desestabilizar un tema de gobierno. Ya deberían de entender que no ganaron las elecciones, punto. Eso es, al final de cuentas, en este sentido.
lo estamos viendo ahorita lamentablemente con los exmilitares, nuevamente engañados por aquellos que ahora se quieren poner la camisola de salvadores, ¿va? Que no, tampoco les va mucho esa parte. Entonces, para que podamos, que ustedes puedan mandar en un informe, subsecretario y directora, le digo directora porque usted está ahorita a cargo del changarro, eran los fotos, el tema de un análisis relacionado con estos, donde se pueda ir identificando como cuáles serían aquellas necesidades que se podrían resolver en el Ejecutivo y aquellas necesidades que deberían irse por una reforma legislativa para poder tener, en este tema es realmente darle estabilidad al país. A nadie le conviene un tema de conflictividad, en este caso son problemas estructurales que de una u otra forma hay que atenderlos y que hay que entrarles si realmente se quiere tener un bien para el país. Entonces les voy a pedir esto para por lo menos en un término de 15 días para que tengan, que me puedan mandar para que lo puedan trabajar muy bien ahí, lo tengan, dado que el lunes es feriado, entonces no hay nada. Que me lo puedan mandar como por lo menos para el 18 de julio. Muy bien. Este tema de las identificaciones y todo, y sobre todo en este tema, yo creo que este programa de atención a crisis puede ayudar mucho a resolver problemas como este. Seguramente habrá que identificar institución, fondos, que es la otra cuestión, generar fuentes de financiamiento. Ahí necesitamos jalar a finanzas para que nos ayude a armar todo esto, sobre todo en TTP, así como existe estos fondos para la CONRED, que de fondo de emergencia, así debería de existir un fondo para este tipo de crisis y que van a ir surgiendo conforme vaya pasando el tiempo. Entonces creo que es una cuestión similar la que habrá que crear para poder atender en este sentido, para poder dar resolución. Y en el caso de la Procuraduría, ahí solo para ver cómo está atendiendo este tipo de situaciones la Procuraduría, porque lo que yo he tenido documentado ahí es de que a veces solamente llegan como visores del asunto, pero no sé si hasta ahí va a llegar la acción de la Procuraduría de Derechos Humanos, o si hay una línea diferente del Procurador en el sentido de las recomendaciones que debería de hacerse para no vulnerar derechos humanos, en este caso de niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿verdad? Que es lo que son de las que más salen afectadas en muchos de los casos. No sé. A nivel de la ciudad, tenemos el de Dios es Civil. Entonces, fue a raíz de una acción judicial, una orden de desarrollo emanada por el juez competente a la Procuraduría, llegó la solicitud que siempre se nos hace de acompañar el proceso para velar por los derechos humanos de todos, ¿verdad? De todos. Hubo un conato de desalojo porque no se llevó a cabo. Al final de cuentas, la jueza que lo había ordenado se descompensó y le pararon el proceso. Ese está reprogramado, ¿no? Está reprogramado, pero están precisamente fuimos nosotros el martes con la diputada, la de la Comisión de Vivienda. Ajá, con la diputada Nidia Pelú. Y tuvimos a bien participar en una reunión que ella quiso que fuéramos a conocer el lugar. Ya habíamos ido, pero nos hizo la invitación, la acompañamos en caminar de Es que ella hasta ahora está conociendo Guate. Entonces, ahí la verdad es de que la CONRED ya ha emitido dictámenes que la verdad es que sí en riesgo, esa gente está en riesgo. Como usted bien decía, el problema acá es de que no tenemos a dónde trasladar a esta gente. Y la diputada decía, es que ustedes lo quieren quitar de un plumazo y que la Procuraduría venga y detenga el desalojo. Nosotros no podemos hacer.
O sea, no podemos hacerlo porque pues existe la independencia judicial y es una orden del juez. El proceso, el día martes que estuvimos ahí, nos acompañó el juez de asuntos municipales, que les puso a la diputada en realidad que no era del todo cierto lo que decían los afectados, porque el proceso tiene más de 10 años. Entonces no es de que no se haya hecho nada, lo único es de que las instituciones llamadas a proveer de un lugar a donde trasladarlos no han hecho las cosas como se debe. Ahorita existe el ofrecimiento de la construcción de 31 casitas para los que fueron más afectados, digamos, pero no recuerdo ahorita el apellido del arquitecto que nos acompañó de correr. Y digo, miren, la verdad es de que vamos a atender esto como más emergente, ¿verdad? Pero hay que desalojarlos, porque esto, aunque estén en la parte de arriba, la tierra se está erosionando, es poroso, y en fin, él nos dio una explicación bastante técnica y le dio toda la información a la diputada. Ella tiene el archivo completo de ahí, pero el actuar de la PDH, como les repito, ha sido en aras de que no se les violenten los derechos humanos, y se nos ha tratado de combinar a que nosotros paremos eso, pero no podemos hacerlo. O sea, y se tergiversa nuestro actuar, porque nosotros es que no es competencia de nosotros, en realidad no es competencia de nosotros, porque es un problema judicial. Entonces vamos a velar dentro de nuestras capacidades porque no se les violente los derechos a toda esta gente, pero ellas mismas ponen como carne de cañón. Les digo eso porque en realidad pusieron a adultos mayores, a personas mayores y a niños enfrente cuando iban a hacer el desalojo, enfrente. Hubo exceso de fuerza por parte de la policía, porque eran más de 500 policías para desalojar a 100 familias, 80 familias. Entonces, aparentemente van a llegar a un acuerdo, van a tratar de detener el desalojo hasta no tener un lugar a donde trasladar a la gente. Pero digo, la Procuraduría, aún y cuando ahorita se ha estado fortaleciendo un poquito más, estamos en pañales como para concluir. Nosotros éramos, perdón por la expresión, éramos 8 perones y eran 500 policías, pues. Y son 80 familias, ¿qué vamos a hacer todos en medio? Entonces, eso es en cuanto a acá en la ciudad capital. Ahora en los departamentos, no sé cómo estamos ahí. Es el caso más reciente que se acaba de mencionar, reciente, el requerimiento de la institución, el requerimiento de la jueza, que tuvo a cargo la ejecución del desalojo. Hizo una coordinación previa con los delegados de las instituciones presentes, que de acuerdo con todas las se estableció la cantidad de elementos, que eran 750 elementos de la Policía Nacional Civil, que participaron en esta reunión. Se propició la mediación para que no fuera de forma violenta el desalojo. Y ante propuestas y acuerdos que se propuso el propietario del latín, los comunitarios que iban a ser desalojados hicieron otra propuesta. Sin embargo, se llegaron a un acuerdo para el problema que tenían ellos eran sus bienes y sus cosechas. El propietario dijo que les podía ayudar con obreros y con trabajadores de él a hacer la cosecha de la finca, correcto, y proponer la salvaría de la finca para que ellos no pudieran trasladarse, los abogados los estuvieran para que ellos estuvieran tranquilos y no tuvieran problema de perder su cosecha. También se estuvo actividad posterior al desalojo para establecer la situación de las personas que han sido desalojadas.
En este caso la PDH no está emitiendo recomendaciones relacionadas con las posibles violaciones a derechos humanos que se pudieran estar cometiendo o podrían darse en este sentido. No ha habido una recomendación al organismo judicial como institución, pues porque eso sí lo puede hacer la Procuraduría, que creo que debería de hacerlo. De hecho, hay una sentencia de amparo del tema de Laguna Larga, por ejemplo, donde mandata que PDH debe ser el observador y el garante del cumplimiento de dicha sentencia. Entonces yo creo que sí está bien, digamos, ir a ver que no pase mayor cosa, lo que usted dice con todas esas dificultades. Aquí por lo menos fueron 8, a Dios es fiel. En el interior que va 1 cuando bien le va. En Alta Verapaz a veces va 1 cuando está, o 2 máximo cuando tienen personal ahí. Dígale al procurador que le voy a solicitar que haga una cuestión de que realmente él ya emita una recomendación un poco más elaborada, más fuerte al organismo judicial en el sentido del respeto a derechos humanos para que no se generen crisis humanitarias. Lo que está viendo ahorita en el store, en Sinte, es eso, una crisis humanitaria provocada por esto. Entonces, y que hay un tema de vulneración a derechos humanos, a la vida, a la salud, a la vivienda, a la educación y todo. Y en este marco de que posible, creo que el próximo mes o en 2 meses, creo que viene la CIDH también, están a una visita in loco al país. Quieren sacar a Guatemala el capítulo, ¿qué es? 4B de tema de violaciones a derechos humanos, pero que ese por cierto lo dejó Yamatei, que fue de sus logros, ¿va? Haber dejado como un capítulo de violadores a derechos humanos a Guatemala, que eso es lo que hay que decirlo así. Y que pareciera ser que va a ser una cuestión reiterativa nuevamente en este caso. Eso no le beneficia al país. Las calificadoras de riesgo eso lo toman cabalmente como eso, un riesgo de inversión en este lado. O sea, el procurador ya debe de ver más allá de los cuates, ya debe ver mucho más allá. Ya él ya es procurador, ya creo que va a medio mandato, ya debe dejar un buen legado pues en este sentido. Debe perder un poco el miedo de accionario. Todavía me tiene pendiente el amparo de lo de la San Carlos, todavía tiene un montón de situaciones que no ha generado acciones, pero en este sentido creo que el procurador sí debería empezar a generar recomendaciones, si no un tema específico, ya sea Dios es fiel, a Sinte, a Panchancivic, a otros que han estado en esta situación y que podrían estar. Pero creo que el procurador sí debería empezar con una recomendación general, en el sentido de hacer esas recomendaciones de que no se vulneren derechos humanos en el marco de este tipo de situaciones, y que se garantice de que la institucionalidad va a tener los mecanismos para poder salvaguardar la vida, la salud y el resto de derechos humanos que tienen las comunidades que son afectas, digamos, a este tipo de situaciones, para poder tener mejores alternativas. Entonces sí les voy a pedir que le hagan favor de decir al procurador y que igual para el 18 de julio me indique si lo va a hacer o no lo va a hacer. Si no lo va a hacer, que me diga por qué no lo va a hacer, y si lo hace, pues que ya me mande la notificación de esa recomendación. Creo que el procurador ya debe fijar posiciones ya un poco más elaboradas y no su comunicado como el que subió por el tema de la reserva de información, que yo lo decía en una conferencia hace un rato, mejor no hubiera subido nada, porque al final de cuentas dejaba más ambigüedad en este sentido y dejó peor a la Procuraduría, pues, porque el tema es de que a él se le olvidó un elemento muy importante en ese su comunicado, que la Procuraduría de Derechos Humanos es el ente rector de la ley de acceso a la información pública. Pequeño gran detalle que se le fue por alto al procurador. Entonces no pueden seguir cometiéndose esos errores desde la Procuraduría de Derechos Humanos, y que para el 18 necesito esa respuesta de igual subsecretario o igual directora. Un reto bastante fuerte que le tocó, subsecretario,
este tema de la conflictividad tiene un montón de aristas: criminalización, desplazamiento, crisis humanitaria. Hay gente que se quedó sin visa, que sigue ahí, digamos, tratando de ver de qué forma afecta este tipo de situaciones, pero ahí cuente con nosotros en lo que podamos apoyar en este tipo de situaciones para salvaguardar los derechos de las familias en este sentido. Entonces, sin más, doy por cerrar esta reunión. Muchas gracias.